Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de Español para sexto grado, la práctica social del lenguaje número 8, con el tema Características de los textos teatrales, parte 2. Puros cuentos. Pensando en el producto final, el cual es la adaptación de un cuento a un texto teatral, es muy importante revisar distintos cuentos para recordar su estructura y poderla diferenciar con las características del texto teatral, que ya se han abordado un poco. En esta sesión, revisaremos unos planteamientos para reflexionar sobre un cuento y estos planteamientos nos puedan orientar a realizar un análisis acerca de las motivaciones e interpretaciones sobre algún personaje en específico. Como actividad, les pido que lean el cuento de El Zagalillo, que se encuentra en su libro de texto, para después responder las preguntas del inicio de la página 102. Este es el cuento de El Zagalillo, ubicado en la página 101. Lo van a leer con atención para poder contestar las preguntas que aparecen en este párrafo de la página 102. Una vez que lo hayan realizado, los espero más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. Comenzaremos a leer este cuento. El Zagalillo. Érase un zagalillo, famoso en muchas leguas a la redonda por sus respuestas atinadas y discretas. Su fama llegó a los oídos del rey, quien, no dando crédito de lo que le contaban del chiquillo, mandó llamarlo a su presencia. Le dijo: si eres capaz de responder acertadamente a 3 preguntas que voy a hacerte, vivirás conmigo en palacio como si fueras mi propio hijo. ¿Cuáles son estas 3 preguntas?, dijo el muchacho. En primer lugar, dijo el rey, dime cuántas gotas de agua hay en el océano. A lo que respondió el zagal: señor rey, ordena que detengan todos los ríos de la tierra para que no entre en el mar ni una gota más hasta que yo las haya contado, y entonces le diré las que contiene el océano. He aquí la segunda pregunta, prosiguió el rey. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Dame un pliego grande de papel, respondió el chiquillo, y trazó en él con una pluma tantos puntitos y tan apretados que apenas se distinguían unos de otros. Era imposible contarlos y se le nublaba la vista a quien los miraba fijamente. Luego dijo: hay en el cielo tantas estrellas como puntos en este papel. Cuéntalos y lo sabrás. Pero nadie fue capaz de hacerlo. El rey continuó: va la tercera pregunta. ¿Cuántos segundos tiene la eternidad? En Pomerania, contestó el muchacho, hay una montaña de diamantes. Tiene una legua de alto y otra de ancho y otra de fondo. Desde hace 100 años se posa en ella una avecilla y afila en ella su pico, pues cuando hayan desgastado toda la montaña, habrá transcurrido el primer segundo de la eternidad. Entonces, dijo el rey, has contestado a las 3 preguntas como un verdadero sabio. En adelante vivirás en mi palacio y te consideraré como a mi propio hijo. Este es un fragmento de un cuento de los hermanos Grimm, en el libro Todos los cuentos de los hermanos Grimm. Muy interesante, a mí no se me hubiera ocurrido contestar cosas semejantes. Y las preguntas. ¿Creen que las preguntas son lógicas? A lo que yo contestaría que es lógico preguntarse sobre cómo cuantificar lo que nos rodea, pero es muy complejo encontrar una respuesta matemática como la que usualmente se suele dar o se suele pedir. Claramente esas preguntas tenían trampa porque cuando el zagalillo le puso a que contara los puntos del papel, tampoco pudo, entonces le trató de demostrar que las cosas no eran posibles. Es posible encontrar las respuestas, al menos no de manera matemática, pero sí una comparación equivalente. Es decir, que el zagalillo percibía muy bien que el océano nunca tenía una cantidad fija de gotas. Nosotros lo hemos visto en el ciclo del agua. Y entonces por eso le pidió al rey que primero detuviera los ríos, pero eso era algo que el rey no podía hacer. Respecto a las estrellas, lo mismo pasa al tratar de contarlas. Hay muchas que ni siquiera las percibimos y es por ello que el zagalillo lo puso en perspectiva. ¿Por qué se consideraron correctas las respuestas?
Yo considero que no mintió al contestar, sino que hizo ver que ni él ni nadie podría contestar con certeza matemática. Por último, porque se decía que el chiquillo era muy certero al responder, lograba responder los planteamientos de una forma lógica, que no precisamente llevan a la respuesta que el público en general esperaría obtener, es decir, una respuesta cuantificable a situaciones que no podríamos cuantificar. Y con esto hemos terminado la revisión de respuestas sugeridas. Espero este video haya sido de utilidad.